Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La herpetología, el yunque y los coquíes. Hoy con nuestro invitado, el doctor Rafael Joglar Jusino, quien es profesor en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Rafael, me gustaría empezar el programa explicándole a nuestros radioescuchas qué es la herpetología. La herpetología es la rama de la biología que estudia los reptiles y los anfibios, esos animales que reptan, esos animales que se arrastran. Así que los herpetólogos somos personas que estudiamos anfibios y reptiles. ¿Y cuál es la variedad en Puerto Rico? ¿Es extensa, limitada? La variedad de reptiles y anfibios en Puerto Rico es impresionantemente alta, ¿no? Eso es un detalle que nuestro público lamentablemente no conoce. Pero Puerto Rico es de los países más ricos en el planeta Tierra, en términos de reptiles y anfibios, considerando el tamaño de la isla, obviamente. Pero si llevamos a Puerto Rico al tamaño de lo que es Brasil o al tamaño de lo que es Cuba, Puerto Rico tiene más especies de anfibios por metro cuadrado que ninguna otra isla en el Caribe, que ninguna otra isla en el mundo. ¿Y por qué tú crees? Bueno, Puerto Rico está en una región geográfica que es bendecida con biodiversidad. O sea, Puerto Rico está en el Caribe, lo que yo llamo el Caribe insular o el Caribe, ¿no? Y esa región geográfica, esas islas, esas Antillas mayores y esas Antillas menores, son islas que son impresionantemente ricas en biodiversidad, ¿no? O sea que nuestro vecindario geográfico es rico en biodiversidad y nosotros, como somos parte de ese vecindario geográfico, pues también somos ricos, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, si comparamos la cantidad de reptiles que hay en Puerto Rico y el resto de las Antillas mayores y las menores, con la cantidad de reptiles que hay en toda Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y sumamos las especies que hay en toda Europa, los números son similares. O sea que la cantidad de reptiles que hay en Europa más Estados Unidos y Canadá es parecida a la cantidad, casi igual, a la cantidad de reptiles que hay en estas islas pequeñitas del Caribe, ¿no? O sea que nuestro vecindario geográfico es extremadamente rico en especies de reptiles y anfibios, ¿no? Y en términos del tamaño, desde ¿cuál sería el reptil más grande que hay aquí y el más pequeño? Bueno, eso es interesante. El tamaño, ¿verdad?, en cierta manera refleja el tamaño de nuestra zona geográfica, nuestras islas. Nosotros nos caracterizamos por tener miles y miles de individuos pequeños de reptiles y anfibios. Las especies más grandes en Puerto Rico son, a nivel de la isla, la boa puertorriqueña, o el culebrón, que mide unos 6 pies típicamente, ¿no? Ese es de los reptiles más grandes. El más grande de todos es la iguana de Mona, que es sin duda alguna la especie más espectacular en términos de tamaño en Puerto Rico. ¿Y las tortugas? Pues tortugas, tenemos varias tortugas, tenemos unas 5 especies de tortugas marinas, que es lo que llamamos careyes típicamente. El tinglar es la más grande de todas, el caí de concha, el cabezón. Hay 5 especies que están en Puerto Rico que vienen a nuestras costas, muchas de ellas vienen a anidar. O sea que Puerto Rico es un lugar importante de anidamiento. En la isla de Mona particularmente, lo que se llamaba antiguamente el corredor ecológico noreste, un área muy importante para el tinglar. Además de las tortugas marinas, que conocemos como careyes, tenemos también una tortuga puertorriqueña de agua dulce, que es la jicotea puertorriqueña. Esa es nuestra única tortuga de agua dulce, la jicotea puertorriqueña. Ha llegado también, lamentablemente, otra jicotea norteamericana que está ya siendo avistada en todo Puerto Rico, en el mismo hábitat que la otra, ¿no? Esa jicotea norteamericana, que se llama en inglés red-eared slider, esa especie llegó aquí con el mercado de mascotas y entonces se escapó, fue liberada y ahora está en todos sitios y podría inclusive estar compitiendo con la nuestra e inclusive podría estar hibridizándose con la nuestra, ¿no? Lo cual sería terrible para nuestra especie. En Culebra, ¿cuál es la especie de tortuga que hay? Pues en Culebra, la tortuga de agua dulce es la jicotea. Yo la he visto allí y ha sido informada, pero también he visto particulares que tienen la otra. He estado en casas que me han invitado que tienen, ¿verdad?, como mascotas la tortuga norteamericana. Y entonces eso pues representa obviamente un problema, ¿verdad? Si esos animales se escaparan a la naturaleza, y seguramente ya se han escapado, pues entonces podrían comenzar a competir con la nuestra y podrían, como dije, inclusive comenzar a casarse con la otra, a hibridizarse, ¿no? Y cuando una especie como esa, de una distribución tan grande, de un pool genético tan grande como la norteamericana, se hibridiza con una que tiene una población más pequeña, casi siempre termina, ¿verdad?, con la eliminación absoluta de la especie que tienen menos individuos y menos un pool genético, ¿no?
Así que eso es un asunto de preocupación. Y volviendo a las serpientes, ¿esas serpientes son venenosas? En Puerto Rico hay como más o menos unas 10 especies de culebras. Y entonces las más grandes son la boa puertorriqueña, que vive en todo Puerto Rico, unos 6 pies de largo. Y luego hay una boa de la isla de Mona, que también está amenazada, el culebrón de Mona, una especie más pequeñita, como unos 3 pies de largo, que también vive y vivió aparentemente en el este de Puerto Rico, en lo que llaman la cordillera, esas islas que están ahí. Y esas no son venenosas, las boas nunca son venenosas. Hay también unas culebritas ciegas o culebritas que llamamos, a veces la gente le llama víboras, que son pequeñitas y son subterráneas. Entonces hay unas 6 especies. Esas son completamente inofensivas, la boca es muy ellas viven debajo de la tierra y comen termitas, insectos pequeñitos y microartrópodos, ¿no? Totalmente inofensivas. Hay sin embargo 2 culebras en Puerto Rico, una mide 3 pies de largo, se llama la culebra común de Puerto Rico o culebra corredora, y luego hay una de 12 pulgadas que le llaman la culebra de jardín. Esas dos ambas son venenosas. El público no lo sabe en Puerto Rico, pero esas son venenosas, no son extremadamente peligrosas, porque ninguna tiene un sistema inyector como tienen culebras venenosas de otras partes del mundo, que de verdad clavan a su presa, le inyectan el veneno, entonces las paralizan y las matan, ¿no? Estas tienen veneno, pero ese veneno está en la saliva, y como tiene un sistema inyector, pues entonces no representa un peligro grande para nosotros los humanos, ¿verdad? Mi recomendación para mis estudiantes es que no jueguen con las culebras, con ninguna culebra se debe jugar, ¿verdad? Y las nuestras menos todavía. Esas 2 culebras tienen el potencial de hacer daño. Yo tengo, en uno de mis libros tengo una fotografía de un incidente de un joven de 12 años que fue mordido por una culebra en la base del Yunque y estuvo hospitalizado 11 días en un hospital de Carolina. Yo tengo fotos del niño y de sus heridas, ¿no? Aparentemente el papá había capturado la culebra, la puso en un cubo en su casa, el nene metió la mano allí, cuando sacó la mano se trajo la culebra consigo, ¿no? Y lo mordió en el dedo varias veces. En Puerto Rico no hay información médica sobre estos casos, ¿no? Así que nadie sabe qué hacer en caso de una mordedura de culebra, y mucho más en la puertorriqueña. Los libros de ciencia siempre hablan de que las culebras en Puerto Rico no son venenosas, así que existe esa creencia general, que no hay ningún peligro. Pero yo estaba un día en mi casa durmiendo en mi apartamento y me llaman a las 4 de la mañana, y era uno de mis estudiantes de investigación que conocía al director de emergencias médicas en el hospital de Carolina, que era una joven doctora, ¿no? Y entonces no sabían qué hacer. El niño llegó allí, ¿verdad?, con una serie de problemas, y ellos no tenían ni idea de cómo tratarlo. Entonces me preguntaron a mí qué hacer. Yo no soy médico, yo soy doctor en herpetología, pero yo no sé nada de cómo curar a un paciente, ¿no? Primero que es importante es saber qué culebra murió ese muchacho. Esa es la primera pregunta, ¿no? Para después qué vamos a hacer con ella, ¿no? Así que lo primero que hay que saber es qué culebra fue. Así que póngame al papá el teléfono y que me diga qué culebra fue. Me ponen el papá y dicen, mira, yo maté la culebra, la corté por la mitad con un machete y la boté por la ventana, ¿no? Digo, pues mire, son las 4 de la mañana, dentro de 2 horas nos encontramos en mi oficina en la Universidad de Puerto Rico, tráigame lo que quedó de la culebra, ¿no? Entonces el señor me trajo lo que quedó de la culebra, era obviamente la culebra nuestra, la corredora, la Sopi puertorricense. Entonces ahí comenzamos a hacer y dije, bueno, yo no sé nada de esto, ¿verdad? Yo imagino que como esta culebra es venenosa, pues hay que tratar obviamente al muchacho con 2 cosas. Uno, con un antihistamínico para evitar reacciones alérgicas, y segundo, con antibióticos para evitar infecciones secundarias, ¿no? Entonces después fui a ver inclusive al niño por la tarde, y ahí le tomé fotografía, le pedí permiso a la mamá y al papá que me dejaran fotografiar las heridas, obviamente, ¿no? El niño tenía mordedura en el dedo, la mano del muchacho estaba tan hinchada como un guante de pelota, ¿no? Entonces la axila, el antebrazo estaba tan hinchado como su pierna. Entonces la axila, el cuello estaban totalmente morados, ¿no? Ahí comenzamos con el tratamiento. Estuvo muchos días allí. Tan pronto le quitamos el vendaje, yo quería fotografiar la herida, así que tan pronto le quitamos el vendaje, él comenzó a sangrar, que es típico de mordedura de culebra, ¿verdad? Que ellos inyectan un anticoagulante para que la sangre siga fluyendo, obviamente, ¿no? Y luego de eso yo contacté a un doctor en medicina que era especialista en animales venenosos, que estaba de hecho dirigiendo en ese momento el Hospital San Jorge, el centro de entrenamiento del Hospital San Jorge. Entonces empezamos a hacer algunas cosas interesantes juntos, empezamos a ver casos. Él escribió, ¿verdad?, unos avisos diferentes. En esa época había unidades en Puerto Rico de hospitales, entonces empezamos a recibir casos y a cuantificarlos, ¿no? Y vimos varios casos en esos días de personas mordidas por esa culebra, ¿no? Y según el doctor, se me escapa el nombre en este momento, según el doctor especialista, él había sido entrenado en Estados Unidos, en el estado de Texas, con culebras venenosas,
Y según él, lo que él estaba viendo con ese niño y otros pacientes que vimos esos días, no eran mordeduras de culebras levemente venenosas, eran mordeduras de culebras venenosas, ¿no? Él escribió unos protocolos de cómo tratar esas mordeduras y eso, ¿no? Ahora, yo he notado las culebras que yo he visto, que han sido en Aguas Buenas y en Culebra, también he visto, pero enseguida que tú las ves, ellas salen corriendo. Sí. No son animales agresivos y no son animales peligrosos, o sea que si usted no se mete con ellos, ellos no se meten con uno para nada. La respuesta a todas ellas es salir corriendo en dirección contraria, así que no representan ningún peligro para ninguno de nosotros, a menos que uno las capture o las quiera coger, ¿no? En ese caso, ella, como cualquier otro animal, como una gallina, como un pato, cualquier animal se va a defender, ¿no? Pero son animales que no son agresivos y no son peligrosos en ese sentido. Y lo mismo los reptiles, ¿verdad? Porque yo he visto los lagartos esos grandes que hay en Culebra. Claro. Y cuando uno se acerca salen corriendo. Sí, en términos generales, los reptiles no son animales, ¿verdad?, agresivos que atacan a uno. En las películas está esa impresión, ¿verdad?, que los animales se salen del camino atacan a uno. Eso no ocurre en Puerto Rico, ¿no? Me imagino que usted está hablando de la gallina de palo cuando habla de las iguanas esas. Sí, las largas que hay en Culebra. Sí. Esa gallina de palo, sí. Bueno, esa... Que nadan también. Sí, esas son excelentes nadadoras. Sí. O sea, nosotros estamos trabajando con ellas también. Llevamos un proyecto ya unos 7 años trabajando con ellas. Y hace 2 años fuimos contratados por el Fideicomiso de Conservación para manejar la especie en la reserva de las Cabezas de San Juan. Ellos allá tienen serios problemas con esa especie. Y entonces me pidieron que... ¿Son de aquí, de Puerto Rico? La gallina de palo fue traída a Puerto Rico. Y aparentemente llegan a cabo 70. El animal más antiguo que hay récord en Puerto Rico fue fotografiado en 1972 y fue fotografiado casualmente en la escuela donde yo trabajaba y estudiaba en San Juan, y ahí aparece en nuestro anuario una gallina de palo por primera vez en Puerto Rico. Así que el récord más antiguo es 1972. Ese animal fue traído aquí como una mascota, la tienda de mascota. Yo recuerdo cuando era joven, niño, se vendían en una tienda que se llaman Woolworth, que todavía ya no existen, ¿verdad? Y esas tiendas traían esas iguanitas y la gente las compraba, pero eran verdes y pequeñitas. Cuando empezaban a crecer llegaban a 6 pies, la gente obviamente pues las tiraba por la ventana para afuera, ¿no? Así que ahí comenzó el problema con la gallina de palo, como ha pasado en otras partes del mundo, sobre todo en Florida. Pues al principio no era un problema, ¿no? Al principio era una mascota simpática. Hace 4 o 5 años ya comenzaron a ser un estorbo para muchas personas, ¿no? Una molestia, ¿verdad? Y entonces han traído muchos problemas. Y eso es lo que también ha traído problemas en el aeropuerto, ¿verdad? Correcto. ¿Y por qué le llaman gallina de palo? Le llaman gallina de palo porque pone muchos huevos. Bueno, puede haber muchas explicaciones, porque pone muchos huevos. Pueden poner hasta 79 huevos aquí en Puerto Rico, 90 en Centro y Sudamérica, no son ellas nativas y originales, ¿no? Y también porque se come la carne, y la carne mucha gente alega que sabe a pollo, ¿no? Esa iguana se come en todo Centro y Sudamérica, ¿no? Y inclusive en algunos lugares de Colombia ha sido sobrecazada, así que ya inclusive está hasta protegida en algunas partes de Colombia. Ahora, Rafael, me gustaría entrar ahora en hablar sobre el yunque, que es nuestro gran tesoro nacional. ¿Por qué el yunque es tan importante para Puerto Rico? Bueno, el yunque es importante para Puerto Rico de muchas maneras y formas, ¿no? Obviamente yo como científico pues puedo hablar mayormente de la parte científica, ¿verdad? Pero el yunque tiene importancia histórica y tiene importancia cultural. Ya nuestros antepasados taínos usaban el yunque. Hay evidencia de su presencia por todo el área del yunque, sobre todo en las áreas de los ríos. Hay cantidad de pictografías y petroglifos allí que hemos observado, ¿no? Yo no soy especialista en eso, pero me maravillo con esas cosas, y cuando estoy buscando coquíes me encuentro con un aparato ¿verdad? Me quedo allí horas observando estos petroglifos. Así que el yunque era importante para nuestros antepasados y es importante para nosotros en el presente, ¿no? Desde el punto de vista científico, el yunque es fascinante. Primero que es la reserva de mayor tamaño en Puerto Rico, así que por el tamaño ya es un lugar impresionante, por su altura, elevación, ¿verdad? No son los picos más altos de Puerto Rico, porque eso está en el centro, en Jayuya mayormente, pero hay allí picos de mucha elevación y mucha importancia ecológica y científica, ¿no? El yunque siempre ha sido utilizado como área de investigación científica. Así que desde el tiempo de Britton, cuando Britton comienza ese estudio del inventario científico de Puerto Rico en la década del 1914, y convence a otras instituciones en Estados Unidos de que es importante estudiar a Puerto Rico y sus recursos naturales, entonces él
Britton era un hombre excepcional aparentemente y tenía una capacidad, aparte que era buen científico, tenía la capacidad de convencer a otras personas de hacer trabajo, ¿no? Así que él monta un equipo impresionante de científicos, se une a varias instituciones y trae para acá lo mejor de Estados Unidos en términos de investigación, ¿no? Así que él monta él supuestamente iba a hacer unos estudios de 4 años, y en esos 4 años él iba a traer una serie de científicos, entonces se iba a publicar todo eso, una serie de libros. Los estudios duraron 40 años o más de 40 años, ese famoso inventario, y él trajo lo mejor de Estados Unidos para acá, el tipo que más sabía de reptiles, el que sabía de aves, y van cada uno definiendo sus áreas y estudiándolas. El yunque era obviamente el eje central de todo eso, ¿no? Allí se hicieron muchas investigaciones y se siguen haciendo todavía, ¿no? Al presente todavía hay trabajos que están dirigidos mayormente por el doctor Ariel Lugo, del Servicio Forestal Federal. Todo el mundo que hace ciencia en Puerto Rico, sobre todo biología, ha llegado al yunque y ha hecho trabajos allí, ¿no? En términos de anfibios, el yunque es nada más y nada menos que el paraíso, en términos de diversidad. Es el lugar que tiene mayor número de especies en todo Puerto Rico. Inclusive hay una especie, que es el coquiduende, que es endémico al yunque, o sea, que es único del yunque. No se puede encontrar esa especie, el coquiduende, en ninguna otra parte de Puerto Rico, ni en ninguna otra parte del planeta Tierra, nada más que en los picos más elevados del yunque, ¿no? Así que una vez que uno pasa la cascada de la Coca, que está en la base del yunque, y uno entra ya a lo que se llama el territorio del bosque como tal, de ahí en adelante se encuentra ya la mayor diversidad de anfibios en todo Puerto Rico. ¿Y por qué hay personas que se han perdido allí en el yunque? Yo me he perdido en el yunque. Es algo muy sencillo, uno se pierde fácilmente, ¿no? Yo que he trabajado toda mi vida de noche, pues es un poco más complicado, pero el yunque es muy grande, ¿verdad? Así que es fácil perderse. Si uno sigue ciertas reglas básicas del sentido común y de seguridad, uno no debería perderse, ¿no? Pero si uno se pierde, generalmente uno se pone muy nervioso y comete errores básicos, ¿no? Yo me he perdido 2 veces, una vez en el yunque y una vez en Guánica, y he cometido unas tonterías que yo me río de mí mismo, ¿no? ¿Cómo qué? Pues me ha pasado 2 veces y lo he escrito y aparentemente pasa con otras personas. He empezado a correr en la histeria, ¿no? La primera vez que me pasó en el yunque era de noche, yo estaba trabajando, yo siempre trabajaba antes cuando era joven, trabajaba solo. Mientras mis amigos estaban en San Juan jugando casino, haciendo otras cosas, yo estaba en el yunque estudiando coquíes y se me hacía muy difícil reclutar gente en esa época para trabajar conmigo en el yunque, ¿no? Así que me tocaba trabajar solo. Y en una ocasión estaba trabajando solo a las 4 de la mañana en un aguacero impresionante, se me apagó mi linterna, me quedó sin luz y entonces me perdí el camino, estaba lloviendo, perdí el camino, perdí todo, ¿no? Y entonces comencé a correr, me dio un ataque de histeria y comencé a correr. Y cuando eso ocurre es que ocurren los accidentes, porque si uno se pierde no pasa nada, pero si uno se pierde y se accidenta es que se complica la cosa, ¿no? Entonces uno se accidenta y ahí es que uno desaparece para siempre, ¿no? ¿Y ha habido personas que han desaparecido? Ah, sí, definitivo. Que nunca las he encontrado. Que nunca las he encontrado. Hay una lista por ahí, y debe existir mucha lista de personas que no han aparecido en Puerto Rico en el yunque, ¿no? Hay muchos cuentos también, obviamente, en nuestra cultura hay cuentos, una cosa muy importante. Pero hay gente que se ha perdido y que nunca ha aparecido, ¿no? Hay una lista por ahí y yo no tengo récord de eso, ¿no? Pero la realidad es que en Puerto Rico, sobre todo en Puerto Rico de hoy día, el ser humano ha perdido un poco el respeto por la naturaleza. Como nos hemos desconectado tanto de la naturaleza, del mundo natural, la gente no tiene idea. Entonces se mete en el yunque sin estar preparado. El yunque, por reloj, a cierta hora oscurece. Y usted tiene una linterna o se fastidió, ¿no? Y yo me he encontrado con gente a 6 de la noche caminando en las partes altas del yunque y digo, señora, usted sabe que aquí dentro de 15 minutos usted va a tener nada de luz y usted va a estar aquí sola sin nada de... Usted tiene problemas serios, por favor, usted está aquí, usted tiene linterna. No, yo no tengo linterna. Y eso se da muy a menudo. Yo veo gente que va al yunque y tranquilo, ¿no? Y van en camisa manga corta, y van en sandalias, y van sin linterna, y van sin agua. Claro, el yunque tiene una ventaja que no tiene mona, y es que uno no se muere de sed, ¿verdad? Así que la gente que se pierde en el yunque, pues por lo menos no tiene el problema que no se deshidrata, a diferencia de Mona. Mona es otro lugar, también es fascinante, pero en Mona se ha muerto mucha gente y es que se deshidrata, ¿no? Uno en Mona se pierde, se queda sin agua y se murió. Y de hecho la lista de gente en Mona es impresionante. De hecho hay un libro sobre la isla de Mona que escribió Ovidio Dávila, y en ese libro hay una lista de personas que han muerto en Mona, ¿no? Yo imagino que la lista de el yunque puede ser igualmente larga o más grande todavía, pero no sé todavía. Uno se pierde y uno comete errores, se pone nervioso y se accidenta, entonces ya no puede salir, ya no puede caminar, uno tiene que esperar que lo busquen. Y claro, encontrar una persona en el yunque, son 28,000 cuerdas, encontrar una persona en el yunque, en una selva espesa, mire, es casi imposible, ¿no?
Hay personas que se han perdido y yo creo que realmente o lo hacen a propósito o no se perdieron. Recuerdo hace poco, unos años atrás, un profesor de Estados Unidos que alegó que se perdió una semana en el yunque y después apareció. Y cuando apareció perfectamente bien. Yo no vi, estaba hasta peinado y todo. Yo creo que ese señor realmente estaba bromeando, ¿no? ¿Y cuánta variedad hay de reptiles en el yunque? En términos de reptiles y anfibios hay reportadas unas de las 19 especies de anfibios de Puerto Rico. En el yunque debe haber unas 13 o 14 especies. Más entonces también hay especies exóticas de anfibios, el sapo y otras ranas que hemos traído a Puerto Rico. Así que en términos de anfibios, unas 12 a 14 especies. En términos de reptiles debe haber allí por lo menos unas 20 especies de reptiles, ¿no? O sea que es un lugar muy interesante, fascinante en términos de biodiversidad, ¿no? Ahora, es también un paraíso para la fauna y para la flora, ¿no? Claro. En términos de reptiles y anfibios es un lugar extraordinario, pero en términos de todo lo demás, en términos de mamíferos voladores, murciélagos, en términos de peces de agua dulce, en términos de camarones y todos estos animales del agua, ¿no? Que suben y bajan de los ríos y van al mar en un momento dado, la bruquena, todos estos camarones de agua dulce que la gente le llama bucú, le llaman de diferentes formas, todos estos peces como la guabina, el cetío, el pez olivo, en términos de aves, es algo impresionante, ¿no? No se ven muchas aves porque, claro, como el bosque es tan espeso, pues no es el mejor lugar del mundo para ver aves. Yo cuando estudio aves con mis estudiantes no los llevo al yunque a ver aves, los llevo a otro sitio, los llevo a Piñones, los llevo al Parque Central, ¿no? Pero hay muchas aves. En términos de invertebrados, los números son sencillamente extraordinarios. Y todavía falta mucho por investigar. Sobre todo el grupo de los invertebrados en Puerto Rico es el grupo más desconocido en términos del reino animal, ¿no? La riqueza en términos de biodiversidad del yunque es impresionante, ¿no? Así que eso tiene obviamente un componente estético. La gente que va allá, ¿verdad? Sabemos que el yunque es el lugar más visitado en todo Puerto Rico, más de 1 millón de personas visita el yunque, y esos son números antiguos, porque yo creo que ahora se ha hecho más popular todavía con todo esto que se ha hablado del yunque como una maravilla. Entonces está llegando más gente al yunque del usual, y esa gente queda maravillada, ¿verdad? La gente viene de otras partes del mundo y quieren ver un lugar de un bosque así, ¿verdad? Tipo selva, y el yunque es el lugar perfecto, ¿no? ¿Cómo tú comparas el yunque con otros bosques así en el mundo? Bueno, el yunque es espectacular, ¿no? De muchas formas. Yo como lo conozco más bien de noche que de día, yo puedo hablar del bosque del yunque de noche y lo comparo con otros bosques del mundo, ¿no? Yo he traído muchos científicos de otras partes del mundo, de Europa, de Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, y todos quedan maravillados con el volumen de sonido nocturno. Y eso, el personaje que hace produce sonido son los coquíes, ¿no? En otros lugares del mundo, ya sea el Amazonas, donde yo he trabajado, en Sudamérica, Centroamérica, e inclusive África, el volumen de sonido nocturno no es tanto como en Puerto Rico, porque casi siempre todos estos animales cantan en una época determinada del año, pero no cantan todo el año. En Puerto Rico nuestros coquíes cantan todo el año y cantan, ¿verdad?, de una forma impresionante. Así que la gente que trabaja inclusive con anfibios de otras partes del mundo llegan aquí y quedan maravillados con el volumen de esos animales cantando durante la noche, ¿no? Eso yo no lo he visto en ninguna parte del mundo. Y especialistas que he traído acá, inclusive en anfibios, tampoco, ¿no? Quedan totalmente impresionados con el sonido, ¿no? Yo recuerdo que cuando fuimos azotados por el huracán Hugo, Ajá. se hablaba de que el yunque había sido protagónico en términos de paralizar y proteger a la población de ese huracán. ¿Es correcto? Yo escuché lo mismo también, y de hecho hace poco una profesora de la Universidad de Puerto Rico reunió un grupo de científicos para hablar de la importancia del yunque, de muchos puntos de vista diferentes, ¿no? Se hizo una lista muy grande de cosas y beneficios que el yunque provee para nosotros, ¿no? Culturales, sociales, económicos, ecológicos, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, yo no sé si esto es cierto o no, pero yo me acuerdo que en Hugo, que fue en 89, yo estaba trabajando en el yunque ya con investigación, y de hecho, pues yo recuerdo cómo fue impactado nuestra área de investigación en coquíes. Se hablaba de que el yunque protegió, en cierta manera, a la población de Puerto Rico, de San Juan particularmente. Así que añadimos eso en la lista, pero ningún científico estaba allí, era un grupo bastante impresionante científico, podía dar una cita científica para realmente documentar eso, ¿no? Se nos hizo difícil, lo añadimos como un comentario general y quedamos en buscar alguna referencia, pero de hecho no la encontramos en ese momento, ¿no? Pero sí, ese era el comentario que existía, que el yunque sirvió como una barrera y protección de nosotros, en San Juan sobre todo, ¿no? Que básicamente el huracán se vio obligado a desviarse un poco y
y ser menos dañino para nosotros en San Juan y en la zona metropolitana. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado La herpetología, el yunque y los coquíes. Hoy con nuestro invitado, el doctor Rafael Joglar Jusino, profesor del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Como sabemos, el coquí es uno de los animales más queridos y valorados por los puertorriqueños. El sonido es un sonido único y que no hay puertorriqueño que no haya dormido escuchando el canto del coquí. ¿Qué sabemos del coquí? ¿Cuándo es que llega el coquí aquí? ¿Es indígena? ¿Y cuál es el desarrollo? ¿Cuántos coquís hay? Vale, en Puerto Rico en el momento se conocen 17 especies de coquíes que han sido descritas para la ciencia, cada uno con un nombre científico, cada uno con una ecología diferente y cada uno con un sonido diferente. Lamentablemente hemos perdido 3 especies que ya se han extinguido en Puerto Rico, han desaparecido para siempre, así que nos quedan, de esas 17 nos quedan 14. Y lamentablemente estamos a punto de perder otras más. A mí me preocupa de sobremanera el coquí caoba y el coquí martillito, inclusive el coquí melodioso, ¿no? Es tan delicada la situación de esas 3 especies que nosotros hemos hecho ya una medida desesperada, algo que yo jamás hubiese pensado que iba a hacer algún día, y es que hemos metido esas 3 especies y las hemos puesto en laboratorios en la Universidad de Puerto Rico como una medida desesperada de protección y la estamos reproduciendo en cautiverio. Y muy pronto vamos a llevar 2 de ellas, otra vez 3 de ellas a un zoológico en Estados Unidos, ¿no? Eso es algo que yo jamás hubiese contemplado hacer. Eso es una medida desesperada, indicación de que estamos en tiempos difíciles en términos de conservación en Puerto Rico, ¿no? ¿Y cómo los puedes diferenciar? En Puerto Rico es muy fácil porque cada especie produce un sonido diferente. O sea, ¿Pero físicamente son iguales? Son muy parecidos. Eso lo hace difícil, ¿verdad? Para el ojo no entrenado, son muy parecidos entre sí. Así que a mí la gente, cuando yo estaba buscando el coquí dorado de Calley, y yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, me llamaba la gente todos los días, no, doctor Joglar, yo tengo aquí el coquí dorado en mi casa. Yo terminaba de dar clase a las 5 de la tarde en Río Piedras y salía para Calle a ver el coquí dorado. Claro, lo que encontraba siempre era el coquí común. Y todavía me llaman de vez en cuando, no tan a menudo como antes, ¿verdad? Y claro, yo hago 20 preguntas antes de ir para Calle a ver si ese señor tenía el coquí dorado, ¿no? Son muy parecidos entre ellos, la verdad que es muy difícil distinguir una especie de la otra por su apariencia física. El sonido, sin embargo, es todo lo contrario. El sonido, cada especie produce un sonido bien diferente y usted lo puede distinguir fácilmente. Nosotros tenemos una página de internet que se puede accesar que se llama proyectocoquí.org y en esa página tenemos las fotografías de todas las especies y los sonidos de todas las especies. Así que cualquier persona aquí en Puerto Rico o en cualquier parte del planeta Tierra se puede meter en nuestra página y puede aprender de nuestros coquíes y conocerlos uno por uno. Y puede inclusive identificar los coquíes que están cantando en el patio de su casa o en su escuela o en cualquier parte de Puerto Rico. Y esto es www.proyectocoquí.org. Correcto. Esa es nuestra página. Ahí hay fotos de todos los coquíes y las grabaciones de cada una de ellas, ¿no? Rafael, y en términos de cuándo tenemos indicios de que aparece el coquí en Puerto Rico, ¿sabemos si los indios, sí? Sí, los indios ya, al igual que nosotros, estaban ya fascinados con los coquíes, ¿no? No hay la menor duda sobre eso, ¿no? Hay una enorme cantidad de piezas arqueológicas en Puerto Rico y artefactos arqueológicos que son y tienen forma de coquí, ¿verdad? Así que nuestros antepasados taínos vivían enamorados de esos animales. No hay la menor duda que esos animales tenían algún tipo de significado especial, místico, religioso para ellos, ¿no? Yo fui en una ocasión, hace unos años atrás, a fotografiar piezas arqueológicas y artefactos al Museo de Historia Natural, al Museo de Arqueología de la Universidad de Puerto Rico. Y yo contemplaba estar allí media hora fotografiando algunas cositas, ¿no? Estuve 3 días fotografiando piezas y cosas que me seguían sacando con forma de coquíes y de rana, y no terminé realmente, ¿no? Así que por todo Puerto Rico hay pictografía, petroglifos y todo tipo de piezas arqueológicas con forma de coquíes y de ranas. Lo que indica o parece indicar, somos especialistas en esa área, de saber que estos animales tenían importancia místico-religiosa para nuestros antepasados taínos. Así que ellos vivían fascinados con ellos. Yo he usado muchas veces el famoso coquí taíno que aparece en la piedra escrita de Jayuya. Eso lo he usado en varias contraportadas de mis libros. Hay muchas piezas colgantes en diferentes materiales, en concha de caracol y en otros materiales,
que ellos usaban todo el tiempo, los taínos, ¿no? Inclusive hay pintaderas. Yo tengo uno de mis libros, fotografía, todas estas piezas, ellos usaban pintaderas que marcaban con distintos vegetales y se ponían en su cuerpo para pintar en su cuerpo, y muchas de esas pintaderas tenían forma de coquillas, ¿no? Así que es un elemento muy común en los artefactos de nuestros antepasados. Así que la fascinación por los coquíes no es algo reciente, es algo muy antiguo, tan antiguo como los taínos en Puerto Rico. Es un grupo de ranitas que no van al agua a reproducirse. A diferencia de otras ranas y sapos, los coquíes no van al agua nunca a reproducirse, no ponen huevos en el agua y de esos huevos salen larvas o renacuajos, ¿no? El coquí tiene lo que se llama un desarrollo directo. Así que se pasa directamente del huevito a un coquí miniatura, que es exactamente igual que el padre o la madre, pero en tamaño pequeño, ¿no? No se pasa por esa etapa intermedia acuática. Así que los coquíes, en cierta manera, se han liberado del agua, y eso le ha dado un éxito ecológico tremendo, porque esos animales han sido muy exitosos ecológicamente porque se han, en cierta manera, liberado de esa esclavitud de ir al agua, poner sus huevos, que en el agua se desarrollan esas larvas, que luego esas larvas se van modificando morfológicamente y se convierten en un animal terrestre, ¿no? Esa etapa intermedia acuática la eliminamos en los coquíes, y eso lo ha hecho ellos un grupo bien exitoso, ecológicamente hablando y evolutivamente hablando. ¿Y qué comen ellos? Insectos. Los coquíes comen cualquier cosa que les quepa en la boca y que se mueva al frente de ellos, que se mueva rápidamente en el campo de visión. Si no se mueve, por mejor comida que sea, ellos no la pueden detectar y no la pueden percibir, así que no se la comen. Cualquier cosa que está al frente de ellos que se mueva, ya sea un insecto o inclusive otro vertebrado, es comida para ellos, y si les cabe en la boca es comida. Así que ellos comen mayormente insectos de algunos grupos particulares, de los grillos y saltamontes, de los ortópteros, que son grillos y saltamontes, de las moscas y los mosquitos, cucarachas, cualquier cosa que sea insecto que se mueva frente a ellos es comida. Cualquier tipo de invertebrado, incluyendo caracoles, lombrices, inclusive otros vertebrados. Pueden comer lagartijos, pueden comer otros coquíes inclusive, ¿no? No son especialistas en su dieta, pueden comer cualquier cosa que siempre y cuando se mueva al frente de ellos lo perciben y lo pueden comer. ¿Quiénes son sus enemigos? Los coquíes tienen muchos enemigos, ¿verdad? El más serio de todos somos nosotros los humanos, ¿verdad? Pero en el reino animal, los coquíes tienen una enorme cantidad de animales que se dedican a comer coquíes. Por ejemplo, en Puerto Rico, entre las aves, por decir un grupo, hay una enorme cantidad, creo que 57 especies de aves en Puerto Rico que se ha documentado que comen coquíes en su dieta. Claro, ese número es un número sumamente bajo, porque debe ser mucho más alto. Son animales que han sido vistos y documentados como depredadores de coquí, pero a la vista debe ser mucho más grande. Las culebras comen coquíes, los lagartijos comen coquíes. Entre las aves, el múcaro puertorriqueño y el guaraguao, los padres de esas aves traen una enorme cantidad de coquíes a los nidos y a sus pichones. Se ha documentado, por ejemplo, que en el múcaro y en el guaraguao, el 51% de la dieta que los padres traen a sus pichones en los nidos son coquíes. O sea que los coquíes son una parte importante de la dieta de los pichones, ¿no? Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado La herpetología, el yunque y los coquíes. Hoy con nuestro invitado, el doctor Rafael Joglar Jusino, profesor del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estábamos hablando sobre los coquíes. Y como sabemos, los coquíes cantan de noche y particularmente cuando hay lluvia. ¿A qué se debe eso, Rafael? Los coquíes son anfibios, y los anfibios son vertebrados que tienen problemas serios de pérdida de agua. Ellos no tienen, como nosotros, una piel cubierta por pelos o por escamas como otros animales, así que ellos tienen un problema serio que es la pérdida de agua. Ellos se pueden deshidratar muy rápidamente, ¿no? Por esa razón son casi exclusivamente nocturnos. En Puerto Rico todos los anfibios son nocturnos, o sea que durante la noche ellos salen y están activos, porque a esa hora ellos no pierden el agua por su cuerpo. Si estuviesen activos durante el día se morirían muy pronto. En menos de 20 minutos un coquí se deshidrata y se muere, ¿no?
Así que ellos son mayormente nocturnos por ese problema fisiológico de la pérdida de agua. El agua pasa por su piel fácilmente, se escapa fácilmente, ellos tienen mecanismo de retenerla. Así que por esa razón son mayormente nocturnos y cantan durante la noche casi siempre o mayormente, ¿no? A veces cantan durante el día cuando está lloviendo o cuando va a llover. Y es que si está lloviendo o va a llover, ellos se pueden dar el lujo entonces de salir durante el día y cantar o hacer cualquier otra actividad que ellos podrían hacer, que no pueden darse el lujo normalmente durante el día porque está seco y se deshidratarían. Rafael, como hemos hablado aquí en el programa, los coquíes son o vienen a representar o ser una especie de símbolo para Puerto Rico y un ícono. ¿Cuál es la situación del coquí en Puerto Rico a largo plazo? Pues la realidad es que el puertorriqueño vive fascinado con el coquí y como hemos dicho anteriormente, esa fascinación es tan antigua como nuestros antepasados los taínos. Pero el coquí representa serios problemas en este momento. El coquí, hemos perdido 3 especies en años recientes y estamos a punto de perder otras 3 más. Hay varias especies que están sumamente amenazadas y la realidad es una pena que en Puerto Rico se haga muy poco por estas especies, ¿no? A pesar de que es el emblema casi nacional, no oficial, a pesar de que es el animal más querido en Puerto Rico, la realidad es que las especies de coquíes tienen problemas serios de supervivencia y no estamos haciendo nada o estamos haciendo muy poco por ellos, ¿no? La agencia de gobierno encargada de conservación han asumido una actitud muy pasiva y básicamente asumen que aquí no está pasando nada, ¿no? Y la realidad es que los anfibios de Puerto Rico, incluyendo los coquíes, y los anfibios del mundo están muy amenazados. Eso es lo que se llama la crisis de los anfibios. Y tenemos que trabajar intensamente y tenemos que trabajar con compromiso para tratar de salvar estas especies y protegerlas, ¿no? Nosotros en Puerto Rico, nuestro laboratorio de investigación, sobre todo la doctora Patricia Burrows, ha identificado 2 causas principales de este problema. Uno es un hongo que llega a Puerto Rico en la década de los 70, es un hongo que ataca la piel de los anfibios. Ese hongo, que le decimos BD, ha eliminado 200 especies de anfibios en el mundo en los últimos 20 años. Y ese hongo trabaja dentro de un plan o un patrón de cambio climático. Así que el hongo, combinado con el cambio climático, ha eliminado 200 especies de anfibios en el mundo y 3 de ellas en Puerto Rico, ¿no? Así que tenemos problemas muy serios y tenemos que comenzar a trabajar con ellos seriamente, ¿no? ¿Y qué se puede hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es educarnos. La parte educativa es básica. Y luego tenemos que cambiar la política en Puerto Rico del uso de energía. Nosotros no podemos seguir quemando petróleo en todas nuestras vidas, ¿no? Puerto Rico todavía sigue durmiendo ahí en el cuento de las hadas, ¿no? Y seguimos todavía quemando petróleo, y quemando petróleo, y quemando petróleo. Mientras otros países han despertado de esa pesadilla y se han dado cuenta que el petróleo no es una buena idea. Económicamente no lo es, pero ecológicamente es un crimen. Nosotros todavía seguimos quemando petróleo. Así que hay que cambiar ese patrón de consumo de consumo de petróleo y producir energía de otras maneras, con formas que sean obviamente no tan dañinas al ambiente. Y hay formas, todo el mundo lo sabe, ¿no? Hay una forma de producir energía, hay muchas formas de producir energía que no son tan dañinas al ambiente. La energía solar, la energía de viento, etcétera, etcétera. Así que tenemos que comenzar por ahí. Luego tenemos que comenzar con proteger las áreas de Puerto Rico. En Puerto Rico protegemos únicamente un 7% de la isla, y ese número es demasiado pequeño. Nosotros tenemos que llegar a un 33% por lo menos. 33%. Así que tenemos otro problema serio. Y tenemos que ubicar recursos económicos a estos proyectos de conservación. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer. En el programa de hoy hemos discutido la herpetología, que es el estudio de los reptiles anfibios. También hemos hablado sobre el yunque, que es uno de nuestros grandes tesoros de nuestro país. La herpetología, quiero mencionar que tenemos una variedad única en el mundo, extremadamente variada para el tamaño de Puerto Rico. Y por último hemos hablado de los coquíes, que es nuestro animal símbolo, o nuestro ícono, el cual ahora mismo está en unos problemas por unas enfermedades que tiene, que se han descubierto recientemente, y que todos estos elementos, los reptiles, el yunque y los coquíes, están actualmente expuestos a la destrucción por el hombre, ante un desarrollo desmedido que no toma en consideración la conservación de la naturaleza. Y desgraciadamente hemos tenido unos gobiernos que no le han asignado la prioridad que necesita este proyecto de la conservación de la naturaleza. Muchas gracias, Rafael. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.
puertorriqueña, o el culebrón, que mide unos 6 pies típicamente, ¿no? Ese es de los reptiles más grandes. El más grande de todos es la iguana de Mona, que es sin duda alguna la especie más espectacular en términos de tamaño en Puerto Rico. ¿Y las tortugas? Pues tortugas, tenemos varias tortugas, tenemos unas 5 especies de tortugas marinas, que es lo que llamamos careyes típicamente. El tinglar es la más grande de todas, el caí de concha, el cabezón. Hay 5 especies que están en Puerto Rico que vienen a nuestras costas, muchas de ellas vienen a anidar. O sea que Puerto Rico es un lugar importante de anidamiento. En la isla de Mona particularmente, lo que se llamaba antiguamente el corredor ecológico noreste, un área muy importante para el tinglar. Además de las tortugas marinas, que conocemos como careyes, tenemos también una tortuga puertorriqueña de agua dulce, que es la jicotea puertorriqueña. Esa es nuestra única tortuga de agua dulce, la jicotea puertorriqueña. Ha llegado también, lamentablemente, otra jicotea norteamericana que está ya siendo avistada en todo Puerto Rico, en el mismo hábitat que la otra, ¿no? Esa jicotea norteamericana, que se llama en inglés red-eared slider, esa especie llegó aquí con el mercado de mascotas y entonces se escapó, fue liberada y ahora está en todos sitios y podría inclusive estar compitiendo con la nuestra e inclusive podría estar hibridizándose con la nuestra, ¿no? Lo cual sería terrible para nuestra especie. En Culebra, ¿cuál es la especie de tortuga que hay? Pues en Culebra la tortuga de agua dulce es la jicotea. Yo la he visto allí y ha sido informada, pero también he visto particulares que tienen la otra. He estado en casas que me han invitado que tienen, ¿verdad?, como mascotas la tortuga norteamericana. Y entonces eso pues representa obviamente un problema, ¿verdad? Si esos animales se escaparan a la naturaleza, y seguramente ya se han escapado, pues entonces podrían comenzar a competir con la nuestra y podrían, como dije, inclusive comenzar a casarse con la otra, a hibridizarse, ¿no? Y cuando una especie como esa, de una distribución tan grande, de un pool genético tan grande como la norteamericana, se hibridiza con una que tiene una población más pequeña, casi siempre termina, ¿verdad?, con la eliminación absoluta de la especie que tienen menos individuos y menos un pool genético, ¿no? Así que eso es un asunto de preocupación. Y volviendo a las serpientes, ¿esas serpientes son venenosas? En Puerto Rico hay como más o menos unas 10 especies de culebras. Y entonces las más grandes son la boa puertorriqueña, que vive en todo Puerto Rico, unos 6 pies de largo. Y luego hay una boa de la isla de Mona, que también está amenazada, el culebrón de Mona, una especie más pequeñita, como unos 3 pies de largo, que también vive y vivió aparentemente en el este de Puerto Rico, en lo que llaman la cordillera, esas islas que están ahí. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La herpetología, el yunque y los coquíes. Hoy con nuestro invitado, el doctor Rafael Joglar Jusino, quien es profesor en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Rafael, me gustaría empezar el programa explicándole a nuestros radioescuchas qué es la herpetología. La herpetología es la rama de la biología que estudia los reptiles y los anfibios, esos animales que reptan, esos animales que se arrastran. Así que los herpetólogos somos personas que estudiamos anfibios y reptiles. ¿Y cuál es la variedad en Puerto Rico? ¿Es extensa, limitada? La variedad de reptiles y anfibios en Puerto Rico es impresionantemente alta, ¿no? Eso es un detalle que nuestro público lamentablemente no conoce. Pero Puerto Rico es de los países más ricos en el planeta Tierra, en términos de reptiles y anfibios, considerando el tamaño de la isla, obviamente. Pero si llevamos a Puerto Rico al tamaño de lo que es Brasil o al tamaño de lo que es Cuba, Puerto Rico tiene más especies de anfibios por metro cuadrado que ninguna otra isla en el Caribe, que ninguna otra isla en el mundo. ¿Y por qué tú crees? Bueno, Puerto Rico está en una región geográfica que es bendecida con biodiversidad. O sea, Puerto Rico está en el Caribe, lo que yo llamo el Caribe insular o el Caribe, ¿no? Y esa región geográfica, esas islas, esas Antillas mayores y esas Antillas menores, son islas que son impresionantemente ricas en biodiversidad, ¿no? O sea que nuestro vecindario geográfico es rico en biodiversidad y nosotros, como somos parte de ese vecindario geográfico, pues también somos ricos, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, si comparamos la cantidad de reptiles que hay en Puerto Rico y el resto de las Antillas mayores y las menores con las
cantidad de reptiles que hay en toda Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y sumamos las especies que hay en toda Europa, los números son similares. O sea que la cantidad de reptiles que hay en Europa más Estados Unidos y Canadá es parecida a la cantidad, casi igual, a la cantidad de reptiles que hay en estas islas pequeñitas del Caribe, ¿no? O sea que nuestro vecindario geográfico es extremadamente rico en especies de reptiles y anfibios, ¿no? Y en términos del tamaño, ¿cuál sería el reptil más grande que hay aquí y el más pequeño? Bueno, eso es interesante. El tamaño, ¿verdad?, en cierta manera refleja el tamaño de nuestra zona geográfica, nuestras islas. Nosotros nos caracterizamos por tener miles y miles de individuos pequeños de reptiles y anfibios. Las especies más grandes en Puerto Rico son, a nivel de la isla, la boa, y esas no son venenosas, las boas nunca son venenosas. Hay también unas culebritas ciegas o culebritas que llamamos, a veces la gente llama víboras, que son pequeñitas y son subterráneas. Entonces hay una serie de especies. Esas son completamente inofensivas, la boca es muy ellas viven debajo de la tierra y comen termitas, insectos pequeñitos y microartrópodos, ¿no? Totalmente inofensivas. Hay sin embargo dos culebras en Puerto Rico, una mide 3 pies de largo, se llama la culebra común de Puerto Rico o culebra corredora, y luego hay una de 12 pulgadas que le llaman la culebra de jardín. Esas dos ambas son venenosas. El público no lo sabe en Puerto Rico, pero esas son venenosas. No son extremadamente peligrosas, porque ninguna tiene un sistema inyector como tienen culebras venenosas de otras partes del mundo, que de verdad clavan a su presa, le inyectan el veneno, entonces las paralizan y las matan, ¿no? Estas tienen veneno, pero ese veneno está en la saliva, y como tiene un sistema inyector, pues entonces no representa un peligro grande para nosotros los humanos, ¿verdad? Mi recomendación para mis estudiantes es que no jueguen con las culebras, con ninguna culebra se debe jugar, ¿verdad? Y las nuestras menos todavía. Esas dos culebras tienen el potencial de hacer daño. Yo tengo, en uno de mis libros tengo una fotografía de un incidente de un joven de 12 años que fue mordido por una culebra en la base del Yunque y estuvo hospitalizado 11 días en un hospital de Carolina. Yo tengo fotos de